Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a Elsa, que fue como la provocadora de este encuentro. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a empezar compartiendo un pequeño texto. Magdalenas por el Cauca, en su nombre, evoca los dos ríos más importantes de Colombia. Ambos han recibido en sus aguas la historia adyacente de los lugares que recorren. Como un eco, el río Magdalena nos ha susurrado a través de su aliado, el río Cauca. Juntos, y con las voces de los ribereños, nos hemos dejado llevar por su cauce. Lo hemos oído en su lamento. Hemos sido testigos de las quebradas que se extinguieron, de los peces muertos, de los cuerpos solitarios que se acunaron en su fondo, de los cuerpos que salieron a flote para no ocultar la vergüenza de una muerte violenta. No se trata de, entre comillas, poner a hablar a un río. Se trata de que humanamente lo aprendamos a escuchar. Recuerdo una vez a don Jesús que en la orilla de la vereda Beltrán nos decía, abro comillas, desde que ustedes trajeron las balsitas, ese río se calmó, esas almas descansan y ya no molestan tanto. No se trata de poner a hablar a un río, se trata de sentirlo, de comprender la sed de la tierra y de cultivos que han disminuido el cauce, del odio del veneno que los ha contaminado. En el año 2008 navegamos 9 de nuestras primeras balsas y desde entonces el río ha sido nuestra guía, nuestra más bella esperanza. Es por ello que duele cuando se desconoce la voz que tiene, más cuando ya se entiende uno como hijo de sus aguas. Desconocer que los ríos hablan es de oídos sordos, invalidados por el odio, es negar su cauce fúnebre, es negar la voz, las voces de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, es negar el relato que tiene aún para contarnos justo ahora que hemos sido río de gente entre las calles. Este es un mapa que generalmente compartimos de esta geografía nuestra y de estos dos ríos más que son como los dos ríos más importantes que nos recorren y siempre señalamos este pedacito rojo como si fuera una herida por la que hemos transitado alrededor de estos más de 10 años de trabajo artístico. En esta diapositiva pues está de nuevo el mapa, un poco con esa herida más señalada y este punto que es como en donde hemos hecho nuestro trabajo. Se escucha música de fondo, bueno, son nuestros vecinos que los sábados generalmente escuchan música muy fuerte. Ese primer año nosotros decidimos nombrarlo La Metáfora. En el siguiente año hicimos esta obra que se llama Los Abrazos del Río, también La Espera. Luego tenemos en el 2010 la Feria de Trujillo y 6 matriarcas. En el 2008 al 2012, perdón, se hizo el performance La Llorona en repetidas ocasiones. En el 2013 se hizo la obra Rastro Púrpura, pues un documental que se hizo para Señal Colombia. En el 2013 se hizo la obra 327 Alumbramientos por las huellas del olvido, Suplicio, Sacrificio, que se hizo en Buenaventura en el 2015. Hicimos Suturas de Paz acá en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, un poco, bueno, se lo contamos ahorita. También participamos en un documental en Buenaventura con un trabajo, en un documental que se llama Los Visitantes. Y nuestra última propuesta que se llama Laberinto de Ausencias, que fue en el 2019. Quisiera contar acá, es decir, nuestra obra parte de una vereda que se llama Beltrán, en el municipio de Marsella. Allí el río Cauca, por un hecho natural, como que golpea muy fuerte en esta peña de acá, y al ir transcurriendo el río, hace un remanso acá justo en la vereda. Entonces allí se han rescatado muchas de las víctimas que el Valle del Cauca y toda esta población cercana a nuestro territorio ha conducido por sus aguas. Entonces en este sitio muchas personas, miles de personas han sido rescatadas ahí
especialmente en los años entre 1987 y 1992, que coincide con la masacre de Trujillo. Cuando yo llegué al río, ahí a la vereda Beltrán, en el año 2008, con una residencia del Ministerio de Cultura, lo primero que hice fue irme al río, recoger fotografías, hacer un trabajo de campo, empecé a auscultar la orilla, empecé a tomar fotografías y me encontré con esta serie de relatos fotográficos que me fueron dando algunas pistas para empezar a realizar la obra. Estas fotografías son muy importantes, digamos, para la obra de Magdalenas por el Cauca, porque yo cuando llegué con la idea de hacer unas pinturas gigantescas, yo había participado por allá en el año 80 haciendo carteles de cine para Cine Colombia, de esas vallas grandísimas que se hacían para anunciar las películas. Entonces tenía la idea de realizar las Magdalenas, digamos, en esa lona costeña que pesa mucho, pero estas fotografías me hicieron reflexionar y pude, digamos, utilizar este soporte para pintar las Magdalenas, que es un soporte liviano, pero también con la fuerza que tienen con tanta muerte que ha cargado estas fibras plásticas en costales. Entonces, a partir de esos recorridos que se hicieron entre la vereda Guayabito, entre Cartago, en la vereda, en Estación Pereira, en la misma vereda Beltrán. Entonces, todos estos recorridos lo que nos permitieron fue hacer un reconocimiento del lugar a donde íbamos por donde queríamos que esas balsas pasaran. Y porque también necesitábamos ese acercamiento con los ribereños para conocer un poco cómo ellos habían percibido todo eso que pasa por el río, porque además, pues yo tenía una percepción del río Cauca muy diferente a la que tengo ahora después de haber hecho todo este proceso alrededor de Magdalenas por el Cauca, porque yo veía el río Cauca siempre como turbio, pensaba que era todo el tiempo como contaminado, tenía y una relación, digamos, en mi conciencia de mucha violencia sobre el río, pero al encontrarnos con las personas de la comunidad nos dimos cuenta como el río es el que les da muchos aspectos, calidad de vida a las personas que viven en la ribera de los ríos. Con todo ese cúmulo de fotografías que Gabriel hizo en los recorridos que se hicieron, bueno, una cosa que es muy bonita de contar aquí es que durante esos recorridos en ningún momento nosotros llegamos como una institución, ¿sí? Porque pues nosotros no somos una ONG, si bien hemos recibido unos recursos del Ministerio de Cultura o de la Secretaría de Cultura, no siempre, pero eso no significa que nuestra obra esté sujeta a una institución. Entonces, eso nos ha permitido llegar de manera como muy tranquila a muchos de estos lugares, sin ser, porque si fuéramos una institución hay que adoptar un discurso pues, que no va con nosotros ni con la propuesta que queríamos llevar desde Magdalenas por el Cauca, pero además porque pues somos artistas, o sea, nosotros no somos, no sé, la comisión de reparación, la comisión de justicia o la comisión de psicólogos para abordar trabajo psicosocial. Entonces, digamos que esta actividad fresca y tranquila nos permitió llegar además porque Gabriel ha sido pescador, hijo de papá pescador, en su infancia uno de los hechos más fuertes que lo mueve incluso a elaborar esta obra casi que 40 años, 50 años después, es en su infancia escucha en el municipio de Marsella, perdón, en el municipio de La Virginia, acá en Risaralda, escucha cuando el padre de una iglesia le dice a las personas de La Virginia que los muertos que pasen por el río los dejen seguir.
y eso es una cosa que queda en la obra y que es como parte de la génesis de lo que ha sido Magdalenas por el Cauca. Entonces, la manera en cómo llegamos es como dos artistas, no como instituciones, y sobre todo como un artista pescador. Y ese es un rol que resalto mucho cuando hablamos de este proceso de Magdalenas por el Cauca. De todo este recorrido se hizo como una especie de álbum fotográfico de estas veredas a donde fuimos. Entonces, una manera de compartir con ellos en comunidad fue invitarlos a ver la exposición de su propia vereda. Entonces, si ustedes perciben acá la foto de los dos niños, esto es en la Escuela Beltrán, las fotos que hay allí son fotos de su propio entorno y los invitamos a que participaran ayudándonos como a llenar, como quien dice, la ficha técnica de esa fotografía. Entonces, por ejemplo, aquí les decíamos que nos contaran un poco cómo se llamaba el lugar, quiénes lo habitaban. Y este ejercicio fotográfico y participativo nos permitió hacer como una especie de cartografía a ver, mapa fotográfico participativo o parlante y entendimos muchas cosas que desconocíamos de los lugares, incluso el tema que más nos dificultaba socializar, que era ese tema de lo que ellos han vivido alrededor de los muertos que pasan por el río. Entonces, este fue como un poco el ejercicio pedagógico que hicimos para poder contar y compartir, que nosotros pudiésemos contar y los pudiésemos escuchar en torno a esa relación que ellos tienen construida con el lugar en donde viven. Esto es en Guayabito, en la vereda Cauca, en Cartago, en el Valle del Cauca, y la otra es en La Carbonera. Entonces comparten cosas, hay cosas que son pues un poco parecidas, por ejemplo, en algunos el cultivo de cacao, en algunos, bueno, la vía del ferrocarril. Y aquí está pues este primer performance que surge allí en esa vereda en Guayabito, que es ese cuerpo de la Llorona, que surge un poco al escuchar estos relatos que nos empezaban a contar las personas. Entonces, cuando nosotros preguntábamos por los espantos del río, entonces nos empezaban a hablar del Moa, nos empezaban a hablar de un hombre sin cabeza o de la pata sola, pero todo esto está bailado o unido a estos otros, digamos, a esas presencias que hay, que ellos han tenido que ver pasar por el río, que son personas fragmentadas, que son cuerpos en descomposición. Entonces, el cuento de La Llorona apareció en todos los relatos de las distintas comunidades que visitamos, con las que compartimos, y esta Llorona siempre estaba todo el tiempo como en esta idea de reclamar estos cuerpos. Entonces, una cosa que también fue como que todo el tiempo propuse y era como, bueno, está el nombre de la María Magdalena dentro de la obra, que es también esta figura religiosa de este país tan católico, que es esta mujer que llora también la pérdida de ese Cristo, de ese Jesús. Entonces, ¿cómo, cómo meter también la Llorona dentro de esta propuesta artística? Entonces, un poco ese ha sido como el ejercicio. Nos encontramos con María Isabel Espinosa. María Isabel es una persona que vive, en ese entonces vivía a la orilla del río Cauca, cuidando una de las fincas, de las haciendas que hay en el sector. Doña María Isabel, pues coincidencialmente es de acá de Pereira también. Ella, recuerdo los talleres con esa blusita ahí rosadita, entre tanto niño que había, pues pensábamos que era una niña más. Y recuerdo cuando empezábamos a explicarle a la comunidad lo que queríamos hacer, pues doña María Isabel tenía un gesto siempre de aprobación con la cabeza, afirmaba y afirmaba, hasta que terminado el taller, nos reunimos con ella y empezó a contarnos pues también de la sensibilidad que tenía con el río y con las personas que debía bajar en su habitación, en su sitio de casa. Nos contaba que ella veía pasar también muchos de los muertos y tenía una serie de cuadernos
llenos con unos datos pues, muy importantes de todo lo que de todas las personas que bajaban por el río, si bajaba, digamos, cierta característica que tuviera la persona, ella lo escribía en un cuadernito. Aquí podemos ver una de las páginas de doña María Isabel, donde escribe todo lo que ella veía ahí en la orilla del río. Este fue digamos que uno de los encuentros más impresionantes que nosotros tuvimos porque no esperábamos encontrarnos una mujer de este carácter y con esta sensibilidad, porque si bien en Colombia se ha hecho pues mucha investigación, esta es una manera diferente de relatar y de testimoniar lo que ha sucedido por la ribera del río. Por ejemplo, es esto de apuntar con fecha, apuntar el detalle de lo que veía, pero además ella ha hecho también un ejercicio de escritura alrededor de esto que ella vivió y vio pasar en la ribera. Entonces a veces era muy fuerte, por ejemplo, ver fechas tan seguidas y así uno pasa varias páginas de los cuadernos de ella y se repite, ¿no? Como cambia el año, pero se repite a veces por fecha. Yo me fui a vivir a Cartago en ese entonces, estuve casi 3 meses allá. Por fortuna conseguimos una casa a la orilla del río de una asociación que se llama Guayabito. Casualmente aquí en la Universidad Tecnológica estudiaba una de las dueñas del sector y nos prestó pues la casa para habitarla. Entonces, con las fotografías que yo había tomado desde la vereda de Beltrán hasta allá hasta Cartago, en esas divagaciones pues allá con la naturaleza, en las noches, me puse a mirar las fotografías y me encontré justo con esta, donde hay un angioplástico, este brasier. Empecé a unir toda esta parte de la fotografía con la historia de María Isabel y nació la primera Magdalena. Esto fue en el año 2008. Estando en Cartago, pues también aprovechamos para hacerle un homenaje a las tejedoras de Cartago, y la idea fue hacer a María Isabel, el rostro de María Isabel, de gran formato, y lo primero que hice fue sobre papel craft, dibujar el rostro de María Isabel, le colocamos el anqueo plástico encima del dibujo y empezamos a bordar su rostro. Fue una obra colectiva, porque allí en esa finca había una biblioteca que la comunidad constantemente consultaba, y todas las personas que llegaban ahí a la casa colaboraban pegando, bordando el rostro de María Isabel. Entonces el inicio fue pues, muy hermoso en cuanto a la parte de María Isabel. Aquí la obra terminada, ya cuando la íbamos a ubicar en el río. La obra ya realizada, que esto fue el 2 de noviembre del 2008, muy simbólica también, porque el 2 de noviembre, como ustedes saben, se celebra el Día de los Muertos. Esta fotografía personalmente es de las más importantes que tenemos, porque esto como decía Yorlade anteriormente, pues yo fui pescador del Cauca durante muchos años de mi infancia. Con mi papá iba mucho por acá, por este sector en Cartago. Recuerdo mucho que alguna vez nos sacaron inclusive de la orilla del río, porque llegaron unas personas que no identificábamos en un carro muy grande y nos vieron pescar allí y nos dijeron que nos fuéramos, que ese no era lugar para nosotros. Pues percibimos que en ese carro de pronto, muy probablemente, porque era una época muy fuerte del conflicto acá en Colombia, me imagino que llevaban muertos. Y en la obra de Arturo Alape se narra que este puente, el que está de fondo, el puente Anacaro, que es el puente antiguo, de ahí soltaban camionados de cadáveres y los tiraban al río. Entonces esta fotografía, como les digo, es muy importante para la historia de Magdalenas por el Cauca, porque reúne toda mi infancia, toda la violencia del Valle del Cauca,
y ya la obra bajando por el río Cauca fue para mí lo más importante en ese 2008, lo que hemos llamado la metáfora de Magdalenas por el Cauca. Hay una cosa para contar acá, es que en ese 2008 nosotros teníamos proyectado hacer 12 balsas pensando como en una, como jugando un poco con los números de hacer una balsa como por cada uno de los meses de este año, de ese año. No pudimos hacer, hicimos solamente 9, digamos que no nos alcanzó ni los materiales, ni los recursos, ni el tiempo. De esas 9 balsas, 5 alcanzaron a llegar hasta la Virginia. Nosotros las dejamos, como quien dice, a su libre albedrío desde la Virginia, porque de ahí hay una parte donde el río Cauca se vuelve más difícil de navegar, por acá es más pianito. Nosotros no imaginábamos un recorrido tan largo, nosotros salimos a las 7 de la mañana de la vereda del Guanábano con las balsas ese 2 de noviembre y llegamos a la Virginia como a las 4:30 de la tarde, ya estábamos agotados, además ya no teníamos agua, bueno, muchas anécdotas ahí alrededor. Fue muy bello, digamos, este recorrido que nosotros pudimos vivir con estas balsas, porque era recorrer todo ese, bueno, valga la redundancia, fue ese como ver algunas de esas quebradas que antes sabían ya que ya no están, ese acompañamiento de los pájaros, de los pescadores que estaban en la ribera del río, y toda esa nostalgia. Cuando hablaba Alejandro al principio de que pues este seminario iba a ser también sobre literatura, quería también contarles eso, que parte del proceso de investigación inicial de Magdalenas por el Cauca también tiene muchos referentes literarios, por ejemplo la novela Risaralda, estos testimonios de Arturo Alape, también unas referencias pictóricas con Fernando Botero, que tiene unas pinturas también sobre la muerte en el río Cauca, Alejandro Obregón, con la pintura La Violencia, hay una película también que se llama El río de las tumbas, entonces hay un montón de relaciones que también fueron soporte para lo que fue el cuerpo de y el cuerpo de la obra en la que todavía estamos soportados. Sí, también en el cine, lo que dice Yorlai, lo del río de las tumbas, una película colombiana, también tuve mucha referencia de Herzog con Aguirre, la ira de Dios, donde en esa película aparecen unas balsas ahí, pues llevándolos a ellos por el río. Es unos referentes muy importantes para nuestra obra. En ese 2008, entonces, aquí vemos una de las obras que la llamamos, bueno, Magdalenas por el Cauca, el rojo de fondo, pues es simbolizando la violencia en nuestro país, la cruz azul, pues por la cruz Goda, eh, que llevamos a cuestas en nuestra patria, y la luz, digamos que la luz es la de la esperanza. Otra fotografía, esta es La Llorona, que esta parte la significó Yorladi. Una cosa que quería, bueno, lo que les decía antes, que ese relato de La Llorona se impuso en los diferentes talleres en los que aprendimos muchísimo y compartimos y aprendimos y nos permitieron estar muy tranquilos en los lugares en donde estábamos, porque es como si ese fantasma, entre comillas, se animara y nos acompañara todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros no sabíamos construir una balsa, y ese mismo trabajo de compartir en comunidad fue lo que nos apoyó, lo que nos dio toda la estabilidad para poderlo hacer, porque por ejemplo, la primera balsa que se hizo cuando se echó al río, esa balsa se destrozó, esa balsa no, pues no funcionó, y apareció un viejo allá en la vereda Cauca, en la casa de Guayabito,
y ese viejo que no recuerdo el nombre, pero todo el tiempo le decían era el abuelo. Entonces el abuelo fue un poco el ingeniero y el que estuvo todo el tiempo acompañando mientras se sentaba en una piedra a fumar tabaco, él iba dirigiendo cómo se construían las balsas. Entonces, estos son como reconocimientos que todo el tiempo hay que hacerle a las personas que viven en las riberas de los ríos, que igual siguen siendo, teniendo el espíritu campesino de apoyo y de solidaridad, a pesar de ser comunidades tan aporreadas, por ejemplo, en términos de despojo social o de desigualdad o de y despojo de tierra, porque por ejemplo allá en Cartago, sobre todo antes esa era una comunidad grande y todo el cultivo de caña lo que hizo fue pues apropiarse también de muchas de estas tierras. Bueno, tanto Yorladi como yo prácticamente, como les decía, vivimos 4 meses ahí a la orilla del río y digamos, el proyecto, pues tenemos un amigo acá en Pereira que se llama Mauricio Ramírez, que él es comunicador social, y él nos hacía el favor de mandar los comunicados de prensa de lo que estábamos haciendo. Entonces, esos comunicados llegó a los oídos de Iván Noguera, un periodista del periódico El Tiempo, que muy sensibilizado fue hasta, fue hasta Cartago, nos hizo una entrevista y por fortuna, digamos, ese gran medio publicitario, al siguiente día, el 3 de noviembre, sacó este especial con una fotografía pequeña en primera plana del Tiempo y toda una página completa en el interior del periódico. Esta noticia, pues, digamos, por, eh, por el albergue que tiene el Tiempo, digamos, a nivel mundial, a través de los medios, pues lo vieron muchas personas en el mundo, y especialmente un director de cine que vivía en ese entonces en Bélgica y estaba próximo a venir a Colombia a filmar un documental que lo iba a llamar Los Abrazos del Río, que iba a ser la historia del Mogán a través del río Magdalena. Pero cuando vio nuestra obra a través de este informe del periódico El Tiempo, a él como que se le dañó la cabeza viendo estas imágenes y nos buscó por cielo y tierra, pensando en que estas obras las podía él mostrar en el documental Los Abrazos del Río. Pues cuando nos contactó y le dijimos que la obra era efímera, que el río se la había llevado y que se había posibilidad de pronto de realizar otra especialmente para el documental. Y él sacó del presupuesto, vino hasta acá, hasta Cartago, e hicimos una nueva obra para Los Abrazos del Río. Les queremos compartir un pedacito. Bueno, ahí va, ojalá funcione. Sí. Es un fragmento es decir, del documental, inclusive nos acaba de llegar 9 años, 10 años después, más de 10 años. 11 años después, apenas lo vimos ayer, que nos lo mandó, que es... El documental se llama Los Abrazos del Río y pues si ustedes están trabajando este tema de pensamiento ambiental, yo les recomendaría que pudiesen acercarse a la obra de Nicolás Rincón Guillé. Él tiene una trilogía documental que es muy potente, que se llama Campo Hablado. Y son 3 documentales. Me acuerdo incluso, Elsa, aquí, sí, no sé si te acuerdas que una vez con Gustavo Marín presentamos una de él que se llama Lo Escondido en un conversatorio acá en Pereira. Él también recién hizo una película que se llama Tantas Almas, es una película increíble, muy potente, donde tiene como coprotagonista una señora que vive acá en el municipio de Marsella. Ella se llama María Inés Mejía. María Inés Mejía, tuvimos la oportunidad de conocerla digamos que en toda esta travesía. María Inés trabajó como en la inspección de policía del Alto Cauca y ella en la vereda Beltrán era prácticamente la que sacaba los cadáveres del río, y ella también tiene un registro de las personas que sacó del río,
como unas características que ella apuntaba, bueno, como una serie de cosas que son muy importantes para el reconocimiento de un cadáver o de una persona que han intentado desaparecer. Entonces, Nicolás mete a María Inés Mejía en esta película que en este momento por ejemplo, se está presentando en Francia, tuvo un premio de cine en el Festival de Cine de Marrakech y se estrenó acá en Colombia en el Festival de Cine de Cartagena, pero por temas de pandemia pues no ha podido llegar a las salas del país. Pues estas imágenes me acuerdan mucho pues de esa época del 2008. Es que fue muy intenso, fueron 4 meses así, día y noche, trabajando en la Magdalena, pensándolas. Entonces, cuando en ese puente de la Virginia las vimos desaparecer pues en el horizonte, eh, sentimos un vacío enorme, Yorlad y yo, esos primeros días, ya después en casa, eso fue pues como muy fuerte, el cansancio, las ganas como de seguir haciendo algo, pero claro, uno, esto sin recursos, este tipo de cosas. Entonces recuerdo que yo reflexionaba mucho, mi papá que murió en el año 2000 está enterrado en el cementerio San Camilo y alguna vez me fui a visitar su tumba y allí recorrí el cementerio acá en Pereira, el cementerio popular, digamos, y en ese recorrido me fui hacia la parte baja del cementerio y me encontré pues con una sorpresa muy enorme, que hay una gran extensión de tierra allí, donde en ese momento, en el 2008, en el 2009 ya, habían pues una cantidad de desaparecidos enterrados allí, más de 300 personas en ese momento. Entonces se nos ocurrió también hacer una obra allí por los desaparecidos en este cementerio enterrados y realizamos una obra que se llama La Espera. Eh, en el momento en que Nicolás llegó para hacer los abrazos del río, pues la obra ya la habíamos realizado en el cementerio y nos pidió que la podíamos volver a instalar en ese mismo cementerio. Entonces las imágenes que les vamos a mostrar hacen parte de Nicolás Rincón también, cuando estuvimos en el cementerio San Camilo de Pereira, la obra La Espera. Nosotros regresamos al cementerio después eh, para un performance que hice que se llama Soledades. Y, y eso fue en qué año, Gabriel? Eso fue 6 años 6 años después. después. Sí. Y cuando llegamos a esta parte baja del cementerio, esta cantidad de cruces que están ahí, pues son, representan personas NN o cuerpos sin identificar. Fecha, Y con datos. los registros, con las fechas, con los datos, y cuando volvimos con el performance Soledades, estos registros ya no estaban, estas tumbas, esto estaba con una maleza, yo soy chiquita, yo mido como 1,56 y esa maleza estaba casi igual de alta a lo que soy, entonces, eh, pues sí, esa desidia que ha habido también en Colombia alrededor de muchas de las personas que reposan en la mayoría de cementerios, en muchos cementerios de Colombia, como personas sin identificar. Es un poco también este trabajo que se hizo justo un 8 de marzo. Esto se filmó unos días previos, pero digamos que la obra se instaló y se dejó para un 8 de marzo. Hay una representación ahí de esa figura como si fuera un continuo o un infinito de la mujer que lleva el retrato, con el retrato, con el retrato, que es lo que hacen la mayoría de mujeres y, bueno, y de familias
cuando están en la búsqueda de sus desaparecidos. Esto nos llevó un poco, como en ese mismo 2009, nos llegó una invitación como, vea, ustedes que están haciendo esa obra, me dijo un amigo que estaba trabajando para la iglesia Claret, me dijo que estaba haciendo unos videos, que si quería ir a Trujillo, que había una conmemoración, ellos le dicen a esos eventos una peregrinación. Entonces, bueno, fue muy impresionante, nosotros no teníamos plata, no podíamos viajar los dos, entonces viajé a Trujillo con el amigo que hacía videos en ese momento, y nosotros llevamos como en un video, como un sonoviso, como un video de fotografías de esa primera intervención de Magdalenas por el Cauca, porque lo que queríamos sobre todo era compartirles a ellos un poco ese proceso en el que los evocábamos sin conocerlos. Y para sorpresa nuestra, pues nos llamaron como, no sé si como al mes de la Asociación de Víctimas de Trujillo, y nos invitaron a que les contáramos qué habíamos hecho. Esta fue como nuestro primer encuentro con mujeres, en realidad las Magdalenas, nosotros decimos que estas son las Magdalenas vivas de lo que ha sido nuestro trabajo. Sí, fue un encuentro inolvidable, es decir, ese viaje que hay de aquí a Trujillo, desde Pereira a Trujillo, es aproximadamente 2 horas, más o menos, y pues a mí por lo menos me latió el corazón muy fuerte todo el tiempo, con ese pensar pues de que iba a conocer realmente a las Magdalenas vivas, a las que habían vivido toda esta tragedia, a las que han vivido toda esta tragedia. Entonces, en una primera reunión nos encontramos pues con un grupo de mujeres, les contamos lo que habíamos hecho, y junto a ellas empezamos a elaborar una nueva obra de Magdalenas por el Cauca, que fue ya en el año 2010, donde se conmemoraba los 20 años de la masacre de Trujillo. Entonces, todas estas mujeres que ustedes ven en esta fotografía han tenido un hermano, un hijo, un primo desaparecido en las aguas del río Cauca. Entonces, con ellas, en ese momento se nos ocurrió realizar otra obra para el 2010. Yo tenía entre mis apuntes, quería mucho hacer una representación de la Ofelia de John Everett Millais, y ahí fue la ocasión propicia para pensarla, para discutirla, y ellos ahí en una reunión que hicimos, como aparece en la fotografía, yo me hice una balsita pequeña, hice un vestido como para la Ofelia, y la idea era en ese vestido que la Ofelia llevara los 26, las 26 personas desaparecidas en el río Cauca, confirmadas en esos hechos violentos entre 1989 y 1992. Dentro de tanta historia que hay en Trujillo, recuerdo mucho una partera de origen indígena que se llamaba Esther Cayapú. Yo quería ser, por los rasgos físicos de una indígena, quería que la Ofelia fuera ella. Aquí en esta reunión, pues todos estuvieron de acuerdo, pero cuando fuimos a pedir el permiso, la familia de Esther Cayapú no autorizó que se utilizara la imagen de ella para la Ofelia de Trujillo. Entonces, ellos mismos dijeron, no, pues entonces que la Ofelia sea la sobrina del padre Tiberio, a quien habían desaparecido junto a ella en el río Cauca, que se llama María Isabel, no, Alba Isabel Giraldo, sobrina del padre Tiberio, que la mamá en ese entonces vivía en Río Frío, ahí a la orilla del Cauca, muy cerca de Trujillo. Fuimos hasta donde doña Ana María Fernández Mapla, le solicitamos el permiso y ella con todo gusto nos dijo que sí, que utilizáramos la imagen de Alba Isabel para la Ofelia de Trujillo. Entonces la realizamos. Lo primero que hicimos fue hacer como que
para que fuera en el pecho de Elba Isabel al padre, eh, al padre Tiberio. Tiberio. Y yo hice los bosquejos primero, es decir, en dibujo, también de nuevo sobre la lona plástica, y luego las personas de allá de Trujillo, los familiares de las víctimas, empezaron a pintarlo. Una cosa muy bonita porque ahí entré en tanto tiempo, toda una tarde, varios días, pintando al padre Tiberio, pues las personas ahí nos comentaban y nos decían cómo era el padre Tiberio, y tener una serie de anécdotas con él muy bellas. El padre hizo un trabajo comunitario muy importante en este municipio, en Trujillo y en varias veredas aledañas ahí a Trujillo. Por ejemplo, casi que ese pueblo estaba organizado en cooperativas. Entonces, allá en la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, en el Parque Monumento, tienen estos libros en donde estaban conformadas, por ejemplo, la cooperativa de motoristas, la cooperativa de motoristas, la cooperativa de carniceros, la cooperativa de moreros. Entonces, el padre lo que hizo fue también trabajar mucho en esta parte comunitaria, de organización y de empoderamiento campesino, porque tenían muchos problemas con los revendedores de, por ejemplo, de la mora. Entonces, lo que ellos pretendían era que ellos mismos pudiesen comercializar y agenciar sus propios recursos. Entonces, un paro que hubo muy fuerte allá porque ellos estaban pidiendo la construcción de una carretera que les mejoraran la condición de una carretera para que los mismos campesinos pudiesen bajar sus productos y no depender de otras personas, y esto generó pues un enfrentamiento muy brutal en donde fueron asesinadas varias personas, y después de ese enfrentamiento empezaron a ir a las casas por muchas de las personas que desaparecieron en Trujillo. En Trujillo hay registradas alrededor de 342 personas entre asesinato, desaparición y también un acontecimiento que para nosotros no deja de ser sorprendente, que es el fallecimiento por pena moral. Sí, al padre Tiberio le tendieron una trampa cuando estaba en Trujillo. Él era muy amigo de una persona ahí que también se había tenido que ir del pueblo, desplazado, y el amigo de él vivía en Tuluá. Entonces digo que le tendieron una trampa porque mataron a su amigo, y el padre Tiberio fue a las honras fúnebres de su amigo. Y allí en el regreso de Tuluá a Trujillo fue que lo secuestraron, tanto a él como a su sobrina, al acólito y a un ingeniero que iba a hacer una restauración en la iglesia. Días después se conoció la noticia de que los habían matado, torturado y arrojados al río Cauca. Para esa ocasión de Trujillo, entonces, como les decía, eran 26 personas confirmadas. Invitamos a sus familiares para pintar sus rostros y ubicarlos en el vestido de la Ofelia de Trujillo. Recuerdo mucho que el primer taller fueron 2, 3 personas, al siguiente fueron 4, 5, al tercero 10, 20, y luego ya empezaron a llegar muchas personas para que pintáramos el rostro de sus desaparecidos. Entonces ya no fueron 26, sino que fueron más de 100 personas las que dibujamos y pintamos con los familiares. Estos talleres fueron muy bonitos porque, bueno, uno, porque nosotros hemos sido muy respetuosos de la historia o del testimonio, y no ha sido pues como el foco de ir a querer hurgar historias, pero como cuando estamos haciendo este trabajo participativo, las personas son las que empiezan de manera natural a contar como la historia de su familiar, qué fue lo que pasó. Entonces esto sí que nos permitió conocer lo que había pasado en Trujillo y darnos cuenta también de cómo estos territorios que son muy bellos, si uno llega a Trujillo y hay un letrero que dice remanso de paz, que no dejan de ser como situaciones paradójicas respecto al territorio, y también
pues esa relación tan fuerte con el narcotráfico, porque pues ahí cerca hay un cañón, pues el cañón de Garrapatas, y ese cañón es muy importante, o ha sido una vía muy importante para el paso de drogas acá en Colombia. Esta diapositiva ya es la Ofelia de Trujillo terminada allá en el río Cauca el 21 de abril de 2010. Tanto Yorladi como yo no somos escultores, pero tenemos un amigo acá en Pereira que se llama Juan Salazar Sierra. A él le pedimos el favor de que nos esculpiera la cabeza de Alba Isabel. Es la obra de él, se hizo en Icopor, acá en Pereira, se llevó hasta el río Cauca en aquella ocasión, y allá mismo a la orilla del río armamos, digamos, en esa balsa gigantesca, porque son 12 metros de largo por 8 de ancho. Como por 4. Por 4. Esta pintura es Rosa Elena. Con Rosa Elena Gabriel también tiene una historia que es muy bella, que es un poco el origen de cuando sucede en ese 2008 esa búsqueda de qué imágenes pintar. Sí, gracias, Jorladi, por recordarme esa anécdota que es muy, 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 muy bonita. Sino que en el 2008, pues como les decía, nosotros no tenemos familiares, no tenemos amigos así que hayan sufrido esta tragedia. Entonces yo necesitaba pues, de modelos. Entonces cuando fui a recibir el premio a Bogotá de esa residencia artística del Ministerio de Cultura, casualmente o paralelamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica estaba lanzando precisamente el libro de Trujillo, Una gota de esperanza en un mar de impunidad, y había una exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango de todo el trabajo que se había hecho para elaborar ese libro. Y la exposición era de Jesús Abad. Entonces recuerdo que pues pedí permiso allá en la biblioteca para tomarle fotografías a las fotografías de Jesús Abad. Me dieron el permiso, yo me traje esas fotografías, y una de ellas pues que es una imagen tan potente, que es la mujer llevando la fotografía del hijo y buscándolo por todo lugar. Entonces utilicé una de las fotografías de Jesús Abad. Yo tenía cierto temor porque pues, yo no lo conocía a él, sé de los, eh, ¿cómo se llama? De los derechos que tienen los fotógrafos sobre su obra, los artistas, el derecho sobre sus obras. Entonces yo pinté a Rosalena en ese 2008 y de pronto la camuflé un poco, le cambié como la fotografía, los rasgos un poquito, para que no fuera exactamente la fotografía de Jesús Abad. Eh, entonces, y la anécdota también pues bonita fue que luego en Trujillo nos conocimos con Jesús Abad. Con ambos, sí, pues, tanto como con Rosalena como con Jesús. Y yo le conté esa anécdota que yo estaba muerto del susto, pues porque no me atrevía a utilizar exactamente el rostro y la fotografía como la había tomado él, y él pues se murió de la risa. Eso fue muy chistoso, porque me dijo, no, no, qué honor que Magdalena haya tenido una fotografía mía ahí que fue referente para esa obra tan importante. Entonces ya ahí conociendo a María Isabel, fue muy impactante para mí porque en el 2008 yo la había pintado con el rostro, con el cabello negro. Y ahí cuando la conocimos, a Rosalena, disculpen, y cuando la conocimos, tenía ya el pelo cano, y fue muy impactante para mí verla ya con el pelo totalmente blanco. Entonces, cuando la realicé, ahí se puede ver el rostro de ella totalmente blanco. Rosalena murió un año después de que hicimos la obra. Como reparación de una casa chiquitica. Ella, después de más de 20 años, logró, pues, digamos, como vivir en esa casita menos de un año. En esta pintura también tuvimos la oportunidad de conocer a doña Rosalba Lozano y a su hermano, a don Antonio. A doña Rosalba y a don Antonio, no solamente ellos perdieron a su hermano Agustín Lozano, que era ebanista, que hacía parte de una de las cooperativas que había fundado el padre Tiberio, sino que también tuvieron el deceso de su madre,
por pena moral. La mamá de Agustín le servía el almuerzo, le servía el desayuno y ella no dejaba de esperarlo, entró en una profunda tristeza que la condujo a la muerte. Entonces, doña Rosalba encarna un poco ese relato de la madre y también del hermano. Doña Carmen Londoño, volviendo a Chucho Abad, la fotografía de la izquierda es una fotografía de Chucho Abad cuando estuvo con el Centro Nacional de Memoria Histórica haciendo el informe. Conocimos también a doña Carmen y una de las hijas me contó que doña Carmen se quedó muda después de que desaparecieron a su hijo. Ella jamás volvió a hablar. La sensibilidad, digamos, de Jesús Abad nos contó la hija de doña Carmen que Jesús iba allá, tomaba fotografías, la ayudaba a bañar, la sacaba al parque a tomar el sol y que vieron algo que para ellas fue mágico porque la veían conversando con Jesús Abad en el parque de Trujillo. Fue a la única persona que le dirigió la palabra, digamos, que sacó su voz. Entonces, pues con esa anécdota tan impactante, pues también realicé a doña Carmen Londoño para acompañar la 10ª peregrinación de Trujillo. Conocimos también a doña Consuelo Valencia. Doña Consuelo es una mujer también campesina. A doña Consuelo no solamente le asesinaron a sus dos hijos menores de edad, los arrojaron al río Cauca, sino que también a su esposo lo torturaron y producto de esas torturas quedó muy lesionado y eso también lo condujo a la muerte. Doña Consuelo se ha desempeñado pues muchos años también en el Parque Monumento como jardinera. Es una señora divina, esta foto me gusta mucho porque ella ese día llegó con sus botas después de jardinear y se acostó ahí sobre su propia pintura y cuando hicimos la peregrinación a esta peregrinación, cuando pudimos hablar con ella después, nos decía que ella, después de haber hecho esto, después de haber participado en esta obra, ella había sentido como que si le hubiese dado sepultura a sus hijos, como una especie de cierre simbólico que le había hecho ahí, que sin duda puede haber sido una situación momentánea, pero no dejó de impactarnos que ella nos compartiera ese relato de la experiencia que vivió en este momento de esta peregrinación. Doña Evangelina López perdió a dos hijos en la masacre de Trujillo, uno desaparecido en el río Cauca y otro que asesinaron en plena plaza pública, en el parque principal de Trujillo. Eh, pues el muchacho era consumidor de droga, entonces en esas limpiezas sociales que hacen estos sinvergüenzas de la policía, le asesinaron al hijo ahí en plena plaza pública. En el 2012, Señal Colombia se interesó por contar esta historia de Magdalenas por el Cauca y a través de Wilmer Soto, un documentalista de acá de Pereira, se realizó la obra Rastro Púrpura. Entonces ahí pintamos de nuevo dos Magdalenas de Trujillo. Acá está la señora Dioselina Santa, pues ahí me hice una foto con ella. Doña Dioselina ya en el río Cauca para Rastro Púrpura. Una vez nosotros pudimos compartir, porque lo que hicimos fue viajar con ellas hasta la vereda Guayabito y eh, poner, casi que nos devolvimos a ese 2008, al lugar en donde había nacido Magdalenas por el Cauca, allá en Cartago, y viajamos con ellas desde Trujillo para montar y poder poner estas balsas ahí en esta parte del río. Y quedamos como con una sensación después de haber estado como en Beltrán, en el cementerio de acá de Pereira, justo Medicina Legal había sacado un informe de las exhumaciones que venía haciendo y salió un informe de unas exhumaciones
en Marsella. De esas exhumaciones eran como 520 algo, Sí. 25, y de esas 525 cuerpos sin identificar que estaban en el cementerio de Marsella, alrededor de 327 cuerpos sin identificar estaban quedando o siguen quedando muchos de ellos en el anonimato por la dificultad para hacer el reconocimiento. Entonces propusimos, generamos como, bueno, el escenario para elaborar esta propuesta que se llamó 327 alumbramientos por las huellas del olvido. Y la apuesta era un poco juntar las comunidades de Beltrán y las comunidades de Trujillo. Unos que han buscado a sus desaparecidos y los de Beltrán que han tenido que ver o sacar muchos de estos cuerpos del río. Entonces, esa fue, digamos que, la apuesta ahí. Déjame contar algo ahí, Yorladi, respecto como a los antecedentes de esta obra. Es que recuerdo que nosotros vivíamos en la 40 y algo con Sexta en Pereira y teníamos una terraza ahí preciosa, pues que se veía el Alto El Nudo. El Alto El Nudo acá en Pereira, pues obviamente es muy famoso dentro de los ciudadanos. El Alto El Nudo se ve desde cualquier parte de la ciudad. Entonces una vez en esa terraza me puse a mirarlo ahí, me puse a reflexionar cuando, no, pues es que ahí en el Alto del Nudo, ahí detrás, queda justo Beltrán, por ahí pasa el río Cauca, detrás de esa montaña, tan cerquita que estamos. Me puse a indagar algo ahí del Alto del Nudo y resulta que me encontré con una historia que en el Alto del Nudo, por allá en la época de la violencia, eh, lo, el Alto del Nudo, la reserva del Alto del Nudo, la cuidaba un cura sin cabeza. No, que la cuidaba un cura sin cabeza que habían asesinado en la época de la violencia, que le habían cortado la cabeza y que ya a partir de esa época el cura cuidaba la reserva de la nona, sí, de la nona, o del Alto el Nudo. Entonces uní, digamos, esa muerte, no sé si será ficticia, debe ser verdad, uní esa muerte de este cura con la desaparición y muerte del padre Tiberio. Entonces, digamos que metí, digamos, como una especie como de cable desde acá, del Alto del Nudo hasta Trujillo, digamos que nos inventamos esta historia con 327 alumbramientos por las huellas del olvido, que era unir la comunidad de Trujillo con la comunidad de Beltrán. Las personas que habían, digamos, colocado los muertos, pues colocados una palabra, no, no es la palabra, pero que habían sufrido esta violencia, habían desaparecido a sus seres queridos, y en Beltrán que los pescadores habían recogido sus cuerpos. Uno de los propuestas pues que se hizo, un performance que se construyó para llevar estas 327 balsas al río fue este performance que se llama Animera, eh, y es un personaje también como traído de la colonia, que incluso en un cementerio de Medellín, en Puerto Berrío, todavía está. Entonces el animero es el que va al cementerio y le pide permiso a las ánimas para sacarlas del cementerio. Entonces también fue como un ejercicio simbólico de pedir permiso para poder sacar estas almas y llevarlas desde el cementerio de Marsella hasta la quebrada La Nona para que volvieran al río Cauca en un ejercicio casi que sí, siempre simbólico de volver a exigir verdad. Volvimos a Trujillo, allá hicimos con comunidad unas barquitas pequeñas y le colocamos acá como una especie de tumba también, lo que yo le había hecho en el cementerio de Marsella, y colocamos el rostro de cada uno de los desaparecidos de Trujillo, que eran 89, creo, 38. 88 personas desaparecidas, pues confirmadas. Entonces con los familiares hicimos estas barquitas y para soltarlas en la quebrada La Nona. Aquí vemos unas personas, ellos son de Tuluá, las señoras, es la hermana la que lleva cargada
la foto de su hermano y la mamá. Así, así todas las mujeres de Trujillo nos colaboraron también en esa acción. Nosotros a través de redes sociales propusimos que se involucraran. Sabemos que muchos de los cuerpos que reposan en los cementerios como NN pues son cadáveres olvidados, son cuerpos que no han tenido doliente porque sus dolientes están a la espera o en esa búsqueda incesante. Entonces invitamos a participar haciendo ofrendas para estas balsas que no han tenido, digamos, el duelo o el cierre natural de la muerte, de ese ciclo natural. Entonces, bueno, nos llegaron unas ofrendas muy bellas, no me acuerdo, como 130 ofrendas, algo así. 130 ofrendas, sí, a través de Y las redes. estas son como parte de las cosas que nos llegaron cosas por correos de Armenia, de Bogotá, de Cali, de acá de Pereira, muchas, y instalamos las balsas. Esta foto es pues muy bella, es emblemática para nosotros también, porque el señor que está de chaqueta azul, él se llama, ay, alias Serrucho, ¿cómo es que le es? De Jesús. Ever de Jesús, y doña Consuelo Valencia, que ya les mostramos ahorita la foto anterior, que es la señora que tenía a los dos niños menores de edad que se los desaparecieron. Y la quebrada La Nona, pues que está ahí al fondo, y ahí estábamos pasando las balsitas para que Que se fuera. es importante resaltar que la quebrada de la Nona pues nace acá en el Alto del Nudo, pues lo de la historia que les contamos. Pasa muy cerquita al cementerio de Marsella, entonces la obra fue como ese símbolo de bajar por la quebrada de la Nona, que justo desemboca en la cabecera del remanso de Beltrán. Entonces de ahí toda la simbología que tiene 327 nombramientos por las huellas del olvido. El niño que está ahí se llama Felipe. Felipe ahora es un joven bachiller, entonces es muy lindo porque cada vez que nosotros vamos a Beltrán, pues volvemos y nos encontramos con estas personas que son nuestros amigos y que nos han ayudado muchísimo y con las que seguimos en contacto y seguimos haciendo trabajo artístico, trabajo cultural. En enero nosotros estuvimos haciendo unos talleres allí también con muchos de estos niños y jóvenes, y estos niños que fueron ese día madrugaron con nosotros desde las 4 de la mañana para estar ahí listos para ayudarnos, como esta foto que también es tan fuerte porque pues son todas estas balsitas con sus velas para ser encendidas y arrojadas al río. Esa noche llovió, entonces prender esto siempre nos tomó un buen rato. Y bien, aquí está la señora que está agachada, madrugaron desde Marsella. Ella era en ese momento la médica forense de medicina legal de ahí de Marsella. Ella llevó también una ofrenda, eh, bueno, como una corona de flores, creo que fue lo Sí, que llevó. sí. No, entre tantas anécdotas, recuerdo mucho el camarógrafo de Señal Colombia está conmovido con esta parte, decía, no, es que siento que estoy pisando un cementerio de desaparecidos. Acá yo pues me hice en la mitad de la quebrada La Nona, son más o menos 2 cuadras a partir de ahí, para el desemboque al río Cauca, acá ya en el río Cauca, en el remanso de Beltrán. La quebrada es clarita y mansita, pero ese día que yo estaba también revelada, entonces dijimos que simbólicamente la naturaleza también ahí se había manifestado para acompañarnos en este acto tan doloroso, sí. Y Jorladi cierra la obra de 327 alumbramientos por las huellas del olvido con un performance que llamó Cineris. Sí, lo que hice fue construir 9 pilas de madera y hacer una fogata como si fuese una especie de novenario. Justo había visto unas imágenes que me conmovieron mucho de, de, de unos cuerpos en el Tíbet, como eran dejados para que los carroñeros pues se alimentaran. Entonces pensé que así como a los 327 balsas se les había hecho una ofrenda, pues yo también llevé una ofrenda para los gallinazos, y pensando que así como en el Tíbet hacían la ofrenda de sus propios cuerpos para que sus almas se elevaran al cielo,
también quise hacer esta ofrenda para los gallinazos que pues han sido en últimas los limpiadores de muchos de estos destrozos que ha pasado, de esta lamentable historia que ha pasado por los ríos de Colombia. Y estas 9 pilas de madera como si fuesen una especie de novenario hecho ceniza que se elevaba al cielo. Señal Colombia tituló el documental 327 Huellas del Olvido. Lo pueden consultar en YouTube. Eh, Alguna vez, después de que se pasó por Señal Colombia, de que lo montaron en YouTube, Orlando Naranjo, el presidente de la Junta de Apavid en Trujillo, me llamó que necesitaban urgente el video que para que sirviera como prueba para algo que ellos estaban haciendo con el colectivo José Alvear Restrepo y la Corte, creo que era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues, le mandamos el video y a partir de esa diligencia del colectivo, se logró que la fiscalía, los entes que están encargados de buscar a los desaparecidos, diligenciaran rápidamente, digamos, esas exhumaciones en Marsella. Entonces, esa noticia y lo que ha pasado ha sido muy conmovedor también porque la obra, digamos que sirvió para que se apurara esas exhumaciones en el cementerio. En esta fotografía, pues coloqué a Yorladia en el cementerio haciendo su performance, pidiéndole permiso a las almas, y una fotografía muy reciente, que es en el año 2018, cuando hicieron las exhumaciones en Marsella por parte de la Fiscalía, en esa misma escalera. Pues en esa misma escalera me refiero a la fotografía de Yorladi con las personas de Trujillo bajando por ahí, por esa parte del cementerio. Este reportaje gráfico es de Rodrigo Garjales, que es la compañía de exhumaciones. Los 327 alumbramientos por el Cauca se convirtió en desafío para FAVID de exigir al Estado colombiano la identificación de los desaparecidos que se encuentran en el cementerio de Marsella. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, con su gran compromiso en exigir justicia, inició este proceso de búsqueda de los desaparecidos. Desde el año 2016, con Fiscalía y equipo forense, se tomaron 33 pruebas para el ADN y este año 2018 se tomaron nuevas pruebas hasta lograr 60. Este año, en una segunda etapa de búsqueda en el cementerio de Marsella, se hicieron las primeras exhumaciones con el compromiso de seguir explorando otros sitios en Trujillo. Acto de dignidad y justicia, derecho de las víctimas a una sepultura digna. Esto fue un mensaje que nos mandó la hermana Maritze Trigos, que es acompañante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo y que para nosotros sigue siendo pues muy significativo que a partir de este documental pudiésemos llegar o que se pueda llegar a esto. Nosotros fuimos de paseo a Buenaventura y en este encuentro en Buenaventura fuimos a visitar a una amiga y en este encuentro en Buenaventura nos llevaron a un lugar que se llamaba el Espacio Humanitario, pero ellos muy simpático porque en Buenaventura las personas del Pacífico tienden a veces a cortar las palabras, como los costeños también, entonces ellos no decían espacio humanitario, sino el espacio, entonces cuando me decían, no, vamos al espacio, que si ya fueron al espacio, cuando llegamos es un espacio humanitario que nos sorprendió de manera grata por lo que hicieron en el barrio Puentenallero. Es un barrio también como muchos de los barrios de Buenaventura azotados por la violencia, pero ellos fueron muy valientes y se atrevieron a sacar a los paramilitares que habían allá. Y tumbaron unas casas que eran casas mal llamadas casas de pique, en realidad casas de tortura, casas en donde asesinaron personas a machete y luego las despedazaban y las tiraban al mar. ¿Qué me quiere ayudar ahí? Yo tenía pensado una obra que se llamaba, la tenía titulada, ¿recuerdas el nombre de Yorla? Lo de las huellas. Bueno, en todo caso, conociendo esta historia de Buenaventura, estas casas, entre comillas, de pique, se me ocurrió porque estábamos muy cerca de Semana Santa. Esta obra también es decir, es una obra que tiene una duración de muy poco tiempo, no sé, unos 10 minutos escasamente, 15 máximo. Entonces, pero yo
Me fui casi 2 meses también para Buenaventura, para poder ir de casa en casa, explicarle lo que quería hacer. La obra la llamamos suplicio, sacrificio. La queríamos hacer un Viernes Santo, también simbolizando toda, es decir, a través de la muerte de Jesucristo, toda la infamia que se estaba viviendo y se sigue viviendo en Buenaventura, las desapariciones. Entonces ahí ellos nos contaban que al frente de su barrio había una isla que ellos la llaman la isla Calavera, el municipio la llama la isla de los pájaros, y que allí en esa isla muchos de los paramilitares que cuando asesinaban a estas personas allá arrojaban sus despojos. Entonces, pensando en eso, la obra la pensé que las madres de los desaparecidos, las madres de las personas asesinadas en Buenaventura, me colocaran sobre el cuerpo sus huellas con achiote, que es achiote yorlade. El achiote es una semilla de un fruto. Es una semilla de un Además fruto. es un condimento utilizado mucho también por las personas del Pacífico colombiano. Exactamente. Entonces la idea era que en una casa de esas, de pique, digamos, las mujeres, yo me hice en una tabla ahí, en una tabla así, eh, como me ha encontrado la foto que ven acá a mano izquierda, la parte de arriba de esa foto la publicó la prensa de una de esas casas, del machete, de un revólver, hay balas, hay sangre. Entonces, simulando, digamos, como esa tabla, esa mesa, me acosté encima de esa tabla y simulando, digamos, a Jesucristo y toda la parte, porque lo hicimos exactamente a la hora que la tradición cristiana dice que Jesucristo murió, a las 4:30 creo que era. Entonces ahí a las 4:30 eh, estuve en esa tabla y empezaron a llegar las mujeres a colocarme las huellas sobre mi cuerpo y Yorladi en la parte de afuera de la casa me estaba esperando Como la piedad de Miguel como la Ángel. piedad de Miguel Ángel, los pobladores en una canoita, ellos los llaman Potrillo. potrillo. Ahí me fui, me hicieron en ese potrillo y nos fuimos hacia la isla que queda al frente. Le dimos la vuelta a la isla como simulando eso, me iba con todas las huellas de sus madres a buscar a los desaparecidos. Le dimos la vuelta y regresamos al sitio. Esta obra se hizo nuevamente para el documental Los Visitantes en el 2017 y aquí pues ya participó un artista bonaerense que es Jason Riascos, que es un encuentro fabuloso para nosotros. Estaba pensando un poco en contarles una anécdota, yo sé que ya esto estaba muy extendido, qué pena con ustedes. Eh, es que a veces está uno lejos de entender lo que sucede cuando está mediado por estas pantallas. Yo sé que en estos momentos tenemos que estar así por temas bueno, de lo que ha significado toda esta pandemia, pero para muchas personas en Colombia, ver lo que sucede en las diferentes regiones, todo está mediado casi que por pantallas. No todas las personas tienen la posibilidad de ir a los territorios y ver realmente lo que sucede en los territorios y yo creo que eso ha sido una cosa que nos ha fortalecido mucho en este trabajo y es no hacer la obra desde acá, desde Pereira, específicamente para una sala de exposiciones, sino que sean en los propios lugares en donde han pasado pues muchos de estos hechos. Yo me acuerdo estando en Buenaventura en una de estas casas, porque pues estos son casas de madera, entonces una señora me decía que cuando llevaban un muchacho arrastrado por la calle, que ellos sabían que ese muchacho sin duda lo iban a asesinar o lo iban a picar, ella cogía a su muchachito y lo ponía entre su estómago y le ponía una almohada para que no escuchara los gritos mientras estaban torturando a la otra persona. Entonces, por eso digo que muchas veces nosotros estamos lejos de saber lo que sucede en muchos de los lugares de Colombia alrededor, incluso de lo que nos está pasando ahora que es tan brutal. Todas esas historias que nos encontramos pues en toda esta trajín de Magdalenas por el Cauca se nos vinieron a la memoria cuando el- no,
cuando se votó el no a la paz en Colombia. Entonces, convocamos una obra acá en Pereira, en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, se realizaron dos banderas de gran formato, también por internet, por nuestro Facebook, por nuestros correos. Empezamos a pedirle a la gente que nos mandaran cartas, oraciones, eh, para izar una bandera en la Plaza de Bolívar de Pereira a media asta, dos banderas de Pereira a media asta. Alguna vez pasé por ahí por la Plaza de Bolívar y vi que dos de esas astas justo a los lados estaban sin banderas. Entonces, con Adriana González, ella pidió el permiso a la alcaldía y pues nos cedieron. Eso, pues, me ha impactado mucho como esta facilidad para realizar la obra, porque cuando la realizamos en comunidad, como pueden ver en las fotos, de coser esas dos banderas, eh, la obra acá ya terminada, pues el día que la hicimos, esas banderas quedaron ahí 6 meses. Pues aún no me explico cómo nos dieron permiso para colocar dos banderas a media asta por la paz en Colombia y quedó ahí. Recuerdo que Semana Santa del año siguiente las banderas estaban ahí ondeando a media asta. Pues, digamos, una anécdota ahí bien especial en cuanto al permiso. De esto se hizo como de las frases y lo que nos mandaron, se hizo un libro virtual que se llama Suturas de Paz. Después de algo les podemos enviar este enlace de este libro. Nuestra última obra se llama Laberinto de Ausencias, se hizo el 30 de agosto del 2019. Hicimos un acto preparatorio en un laberinto que tiene construido el profesor Dioscórides Pérez acá, en donde vive en Pereira. eh, Nos permitió y nos hizo un gesto ritual, pues pudimos hacer un gesto ritual, Gabriel, Sebastián y mi persona. Sebastián Valencia es la persona que ha estado últimamente acompañándonos en el trabajo, digamos, audiovisual, y pudimos armar con él lo que queríamos hacer con Laberinto de Ausencias. En suma, Laberinto de Ausencias es la búsqueda de rostros de personas desaparecidas entre 2008 al 2019, que era el tiempo que Magdalenas por el Cauca lleva entre los municipios eh, entre los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Medicina Legal tiene esta página que se llama Hagamos Obligatorio Poder Encontrarlos. A partir de esta página se sacó de esos 10, casi más de 10 años, todos estos rostros que conforman este laberinto, que son 3.000 fotografías. Estas 3.000 fotografías nosotros las dispusimos acá en Pereira el 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Día del Desaparecido básicamente. El laberinto está diseñado como el laberinto de la Catedral de Chartres. Es un laberinto céntrico, entonces cada vez que recorres el laberinto tienes que casi que dar todas las vueltas para llegar al centro. Entonces, bueno, construir el laberinto nos tomó un tiempo largo. No teníamos permiso sino pues, de un solo día, y igual tampoco teníamos toda la infraestructura pues económica o técnica para poder haber dejado el laberinto varios días instalado acá en la plaza cívica. Eh, Fue muy impactante. Recuerdo que una señora fue vestida de luto con un manto negro, y la señora fue con su hija y fue a buscar específicamente a su hijo porque ella vio en las noticias ese día creo que fue de Caracol. Caracol. Ella se dio cuenta a través de las noticias que ahí estaban los desaparecidos de todos estos años de esta región, y ella fue allí a buscar a su hijo, y fue como una de las cosas bueno, que también recordamos ahí con cariño, ¿no? Esta es nuestra página, el blog, y queríamos mostrarles este video.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y de nuevo pues por la invitación. Y ahorita nos van a volver a preguntas. Muchísimas gracias, Yorladi y Gabriel. Les agradezco profundamente por todo este espacio, por este espacio tan sentido, por esas obras que nos mostraron maravillosas.